Pues sin mayor preámbulo, le damos los micrófonos a la contadora Roxana Jazmín Sánchez Arreola, quien nos dictará el tema Ley del ISR, IVA y EPS. Gracias, contadora, bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor, me honran con esta invitación y es un gusto, un privilegio poder compartir en este espacio, pues esta serie de cambios. Muy honrada y agradecida con cada uno de ustedes también por el tiempo en el que se han dispuesto a conectarse, porque eso habla bien como empresarios de cada uno de ustedes que tienen ese interés de tener controladas sus entidades con las que están, eh, pues, trabajando, obteniendo ingresos. Bien, les voy a compartir pantalla para que podamos ir avanzando con la presentación del día de hoy. Y justamente tal cual como me estaban presentando los puntos que vamos a ver en esta primera parte de la sesión es ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto sobre la renta y ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Para ir tocando cada uno de los puntos, me gustaría también compartirles cuál es el objetivo de esta sesión. Básicamente es explicar los principales cambios fiscales que tenemos para este 2026, que podamos identificar los impactos prácticos que puedan tener en sus empresas o como contribuyentes. Hay algunas cosas que pudiéramos a lo mejor de primera mano pensar que no nos aplican, pero ahorita conforme vayamos avanzando en la sesión, pues vamos a ir abordando cada uno de ellos. También pues tiene como objetivo que ustedes puedan prevenir e identificar posibles riesgos fiscales o los errores más comunes. ¿Para qué? Para que a través de esta prevención e identificación pues puedan fortalecerse en el cumplimiento ante las autoridades fiscales y pues evitar situaciones que puedan impactar en su patrimonio o en su operación. Me gustaría también hacer énfasis que a nivel general la reforma fiscal pues trae cambios que derivan en la Ley de Ingresos de la Federación, que ya lo pudieron haber tocado el día de ayer, y en resolución miscelánea y decretos, pero que tienen un impacto significativo dentro de contribuciones específicas, como es en este caso la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Tienen como propósito cuál, que haya una mayor fiscalización electrónica y control de comprobantes fiscales digitales. También este marco general de la reforma fiscal como antecedente, pues trae un enfoque también en la materialidad y en la razón de negocios que nosotros pues vamos ejecutando en el día a día. Y pues esto va a incidir en qué? En un aumento en la recaudación sin crear nuevos impuestos generales, que es lo que vamos a ver también en algunos casos del IEPS en tema de tasas. Pero vamos a empezar primero con ley del impuesto al valor agregado. Como panorama general, hay cambios relevantes en acreditamiento y retenciones. Ahorita vamos a ver cuáles. Un enfoque especial en seguros y plataformas digitales y mayor control en IVA acreditable. Y me gustaría comenzar en el caso del IVA de seguros. Tenemos una modificación que nace de dónde? De la Ley de Ingresos de la Federación. Y pudiéramos pensar si en este segmento de negocios no nos dedicamos a los seguros, pero sí contratamos seguros. ¿Y cuál es ese cambio? Me gustaría explicárselos para que podamos entender cuál es el impacto que puede tener en nuestras entidades, en nuestros negocios o incluso como personas físicas o como usuarios de un seguro. El primer cambio o el cambio que viene señalado dentro de esta plantilla es que las aseguradoras se les hace una imposibilidad de acreditamiento en materia de IVA. ¿A qué se refiere esto? A ellos se les incorpora una regulación en la que todos los gastos que ellos realicen derivado de indemnizaciones no lo pueden acreditar. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros como usuarios, como empresas, tenemos contratada una póliza, ¿qué es lo que hacemos de forma habitual? Pagamos la póliza y cuando se llega a dar un caso de siniestro, hacemos un reclamo. Y en ese reclamo, pues incluso la autoridad la aseguradora nos puede decir, dame el comprobante, en qué gastaste y dependiendo la rama, pues puede haber un proceso, un mecanismo diferente. A lo mejor un seguro de gastos médicos mayores me va a decir, bueno, dame todos los comprobantes que te dio el hospital a nombre de
mi aseguradora. Y entonces, cuando yo tenga todos esos comprobantes, te indemnizo o te pago esa que tú gastaste, hasta el monto que hayan acordado, pactado en la póliza. En el caso de un auto, lo mismo. Te pueden, en su caso, cuando son pérdidas totales, te van a decir, ah, dame la factura de esa unidad que tú perdiste para que entonces yo te pague, te indemnice por esa pérdida que tuviste. Como usuarios de una póliza de seguro, pues el proceso pudiéramos seguirlo haciendo igual. Sin embargo, ¿cuál es la regulación o el cambio para ellos? Que cuando tienen todos esos comprobantes, todos esos gastos, todo el IVA que venga dentro de esos gastos, ellos no lo pueden aprovechar, no pueden acreditarlo. Entonces, ¿qué sucede en estas situaciones? Que pudiéramos, como usuarios de pólizas de seguro, ver reflejado un incremento de precios en nuestras pólizas. Porque como la aseguradora ya no puede obtener ese beneficio del acreditamiento del IVA, pues al final del día para ellos se les va a convertir en un gasto como aseguradora todo lo que nos estén pagando o indemnizando. Al perder ellos ese acreditamiento del IVA, nos van a incrementar pólizas de seguro. Entonces, para que como usuarios de pólizas de seguro podamos prever que nuestras renovaciones subsecuentes pudiéramos ver un impacto a nivel flujo de efectivo en nuestros negocios porque nos incrementen las pólizas de seguro. A lo mejor ustedes pueden tener contratadas pólizas de seguro para sus flotillas, para incluso los locales comerciales en donde están establecidos o las pólizas personales de gastos médicos. Entonces, para que pudiéramos tenerlo presente, que pudiéramos ver un impacto en el cambio de los precios. Entonces, aquí básicamente es lo que les estoy poniendo, que ahora, pues las compañías de seguro, pues eso que se hayan acreditado de años del 2024, del ejercicio 2025, van a tener que hacer un pago por ese IVA que ellos acreditaron. Entonces, básicamente es en este sentido el cambio para aseguradoras, pero que como unidades de negocio que nos dedicamos a la comercialización en centrales de abasto, pues nos puede afectar, ¿no? Un incremento en precios. Esto pues realmente es en donde nos va a afectar, que yo se los puse aquí en el último, penúltimo bullet, impacto directo en costos y primas de seguro, que es lo que vamos a ver en nuestros bolsillos. Y pues aún tienen pendientes reglas de emisión para aplicación como tal, la autoridad, pero no están todavía publicadas. Sin embargo, sí quisiera el darles esa información para que pudieran tenerlo presente. Otro de los cambios que tenemos en materia del impuesto al valor agregado incide en plataformas digitales. Y también pudiéramos pensar, pues que yo no me dedico a hacer una plataforma digital, pero a lo mejor mis servicios o mis productos sí los tengo pactados con una plataforma para que vengan a hacer una recolección en mi local. ¿En qué nos afecta? No de forma directa, porque no somos, o pudiéramos pensar en este caso, no tenemos personas que están como personas físicas de plataformas digitales o del extranjero como plataformas digitales, pero ¿qué es lo que va a suceder? Aquellos usuarios que obtengan sus ingresos a través de una plataforma digital, se les tiene que retener el 50% del IVA, si es que tienen un RFC. Si no tienen un RFC o no lo proporcionan, se les va a retener el 100% del IVA. Es decir, que de una operación, 116 pesos que pudiera el usuario inscrito en una plataforma digital para obtener sus ingresos, de esos 116 pesos, en su cuenta no va a recibir los 116 pesos, le van a retener 16 pesos de IVA y únicamente le van a depositar 100 pesos en caso de que no proporcione RFC. Y pudiéramos pensar también en qué me va a afectar. Me va a afectar en que también puedo ver reflejado un incremento en los costos o en los precios de estas plataformas digitales. Esto va a aplicar también para aquellos que son residentes en el extranjero, que pudieran tener, por ponerles un ejemplo, un inmueble en la ciudad o en algún estado, que lo tengan en una plataforma de Airbnb y entonces como son extranjeros y lo están rentando vía plataforma,
les van a retener también el impuesto al valor agregado. ¿Esto en qué me afecta como comerciante o como empresario del giro comercial? En que a lo mejor yo puedo tener diferentes establecimientos y voy a mandar a mi personal a hacer actividades de supervisión, alguna gestoría y no le pago el hospedaje, sino le pago que se quede en una casa que la rentas en la plataforma Airbnb, por poner el ejemplo, pero voy a encontrar costos o precios más altos porque les van a estar reteniendo más. Y esto pues va a implicar también una mayor carga administrativa para los que son intermediarios digitales. Entonces, en el giro comercial que pudieran nuestros participantes estarse desempeñando, obteniendo sus ingresos, pudieran no de forma directa tener una afectación, pero sí cuando ustedes contraten un servicio a través de una plataforma digital, dado que pues esa retención, si ya no la ve en su bolsillo el usuario que está prestando el servicio, pudiera incrementarlo en precios. Entonces, este es el cambio en materia de plataformas digitales. Otro de los cambios que tenemos es que en el caso de enajenación de productos de higiene femenina, se establece una tasa del 0% y que esto pues va a ser aplicable también en la ropa interior o discos menstruales, tanto reutilizables como desechables. Y pues si tenemos un establecimiento que es abarrotes o que tenemos diferentes productos que implican nuestras unidades de negocio que tengamos que ajustar. A lo mejor en el sistema tenemos que ya parametrizar, estar seguros de que estamos etiquetando nuestros productos de higiene femenina con la tasa de IVA del cero. Si bien es cierto, no es que estén pagando un impuesto al valor agregado, pero esto implica que lo revelemos, lo reflejemos de forma correcta en una factura electrónica y que a su vez recordemos que toda la información que se queda sentada en nuestros CFDIs es la misma que viaja a las plataformas digitales del SAT. Y entonces cuando entramos como contadores o entran nuestros contadores a hacer las declaraciones de forma automática, ya va jalando toda esta información. Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? Que validemos y nos cercioremos que los productos, si tenemos este tipo de actividad de negocio, que en el caso de los abarrotes estemos vendiendo este tipo de producto, lo estamos facturando, nos cercioremos de que están etiquetados de forma correcta, que están parametrizados en el sistema de forma correcta para que cuando facturemos se viajen a estas plataformas también con una tasa del 0%. Esa sería mi recomendación. Tenemos también otro cambio respecto al IVA que tiene que ver con los intereses. Y aquí, ¿en qué nos va a afectar de forma indirecta? ¿Por qué? Podemos, en el mercado existen muchas opciones en las que podemos como empresarios invertir nuestros recursos y una de ellas son las instituciones de tecnología financiera. Este tipo de instituciones, conocidas también como fintech, las podemos encontrar en diversas plataformas que pueden decirnos, invierte con nosotros y te vamos a dar un 20, un 15% de interés. Este tipo de entidades están obligadas a retener el 100% del IVA sobre los intereses que nos paguen. Entonces, si yo como usuario, como empresario, invierto en una aplicación de esta naturaleza, a lo mejor invierto 10,000, 100,000, no lo sé. Por ponerles el ejemplo, al mes me van a entregar un interés de 5,000 pesos. Ese interés me lo tienen que pagar con IVA, pero a su vez, ¿qué es lo que les dice la autoridad? Ese IVA, reténlo al beneficiario de ese interés. Entonces, pues ahí en qué nos puede afectar, que pues vamos a recibir menos flujo de efectivo derivado de esos intereses y que tenemos que estar atentos también que al final del día pues se convierte en un ingreso también para nuestras entidades o para nosotros como personas físicas que tendremos que estar presentando en nuestras declaraciones. Esta retención de este tipo de entidades fintech, ¿cuándo es que las realizan? Se va a efectuar cuando nos paguen el interés y pues queden en firme dentro de nuestras cuentas. Antes de que hubiera esta actualización
respecto a este tipo de entidades, esa retención podían o no hacerla, era opcional. Ahora ya queda como obligatoria que antes de que nos paguen hagan la retención del impuesto al valor agregado. Si es que alguno tiene interés en invertir sus recursos en este tipo de entidades, o en su caso, si ya lo están haciendo, para que puedan saber por qué van a tener, pues a lo mejor van a cobrar menos interés si hacen un comparativo entre un año y otro. Bien, me voy a pasar ahora a la ley del impuesto sobre la renta. Y el panorama general en esta situación es que tenemos actualización de tarifas por inflación acumulada. Esto implica un incremento en tasas de retención y pues también existe una continuidad de algunos estímulos selectivos que ahorita los vamos a ir explicando a grandes rasgos. En impuestos sobre la renta existe actualización en la retención anual por intereses del punto 5 al punto 90. ¿Y esto en qué nos puede incidir? Que también si tenemos inversiones de nuestro patrimonio, a lo mejor en una casa de bolsa, metí recursos y tengo otros invertidos en el banco en CETES y cada mes me van haciendo el pago o el depósito de mis intereses. Antes nos retenían el punto 50, ahora nos van a retener el punto 90. ¿En qué nos afecta? En que vamos a recibir menos recursos por concepto de intereses. Respecto a las plataformas digitales, antes se les hacía retención del 1%, ahora la retención se actualiza al 2.5 respecto al impuesto sobre la renta. Tenemos también el caso de retención del 20% cuando el contribuyente no tiene RFC respecto a plataformas digitales, y también tenemos actualización de tarifas mensuales y anuales. Y pudiéramos pensar, bueno, ¿y esa actualización mensual y anual en qué me va a afectar? Eso va a depender cómo nos encontremos tributando. En el caso de que estemos tributando como personas físicas con actividad empresarial, ¿en qué me va a afectar esta situación? Pues que pudiera encontrarme en un renglón de una tasa de impuesto más alta, que es lo que pudiera estarnos afectando, derivado de pues la acumulación del ingreso ya comparado en esas cifras. Tenemos también en el sentido de impuesto sobre la renta, en salario y subsidio, no hay aumento directo en la tasa de ISR, pero pasa el mismo fenómeno que veíamos en la lámina anterior, que al actualizar las tarifas mensuales y anuales, si bien es cierto, no hay un incremento en impuesto de forma directa en tasa, pero sí derivado del cálculo que al actualizar estas tarifas nos puede dar un impuesto más alto. El subsidio al empleo se mantiene para ingresos bajos, y pues esto en qué nos va a incidir o afectar, en que pudiéramos tener en nuestras nóminas mayores retenciones para nuestros trabajadores. Entonces, ese impacto lo vamos a estar viendo y midiendo conforme vayamos teniendo nuestras nóminas, y pues esto implica que para que hagamos un cumplimiento correcto de nuestras obligaciones fiscales en nuestros sistemas de nómina o en nuestros cálculos, ya debemos de impactar estas actualizaciones. ¿Para qué? Para que cuando actualice yo mi sistema de nóminas con estas nuevas tablas y tarifas, mi cálculo se haga de forma correcta respecto a las nóminas y retengamos la cantidad adecuada a nuestros trabajadores. Y en su caso también, cuando apliquemos nuestros cálculos en impuestos como personas físicas con actividad empresarial, como ponía ahorita el ejemplo, pues también reflejen la comparativa que por default se cargan en los sistemas del SAT. Entonces es importante que podamos tener ese soporte. ¿Qué nos va a afectar de forma directa? Que pudiéramos tener como empresarios o como personas físicas un mayor pago de impuesto derivado de esta actualización de tarifas, y también una mayor retención que pudiéramos hacerle a nuestros trabajadores derivado de la aplicación de la actualización de tarifas en nuestras nóminas. Entonces, para que podamos considerarlo también en nuestros flujos de efectivo, y que si teníamos trabajadores con salarios mínimos, pues que ahora con actualizaciones de salario mínimo es posible que ya no le demos la misma cantidad de subsidio al empleo, por poner un ejemplo,
¿Y qué sucede en estos casos? Que operativamente a veces los colaboradores se acercan con nosotros a preguntarnos, ¿por qué me estás reteniendo más? ¿O por qué me das menos subsidio? Entonces, ¿para qué? Podamos tenerlo presente que va a ser derivado de actualizaciones de tablas y tarifas. Bien, vamos a tener también el caso de impuestos sobre la renta, estímulos fiscales en el 2026. ¿Qué estímulos fiscales podemos encontrar? Hay un cambio en tema de repatriación de capitales con tasa preferencial del 15%. ¿Qué sucede en el caso de los empresarios? A veces queremos diversificar nuestros negocios y podemos incluso pensar, pues puedo mandar mis recursos o tengo residencia en Estados Unidos o quiero invertir mi dinero en otro país, quiero expandirme. Y entonces, ¿qué llegaban a hacer como empresarios? Tomaban de los recursos de las utilidades obtenidas en México y se volteaban a lo mejor a invertir en otro país. ¿Qué sucedía antes de este cambio fiscal? Dinero que invertías en el extranjero, si tenías una utilidad o un retorno de esa inversión, que tú pudieras pensar, invertí mis recursos en Estados Unidos, quise incursionar abriendo un establecimiento de mi marca mexicana, pero ya está obteniendo frutos, ya está obteniendo dividendos. Ahora quiero regresar de ese dinero porque pues yo vivo aquí y aquí me lo quiero gastar. Si queríamos hacer esto, regresar los recursos, implicaba hacer un pago de impuesto del 30%. Y entonces, ¿qué sucedía en esos casos? En México tú ya pagaste tus impuestos para sacar esos recursos al extranjero y ya habías pagado el 30%. Y si pensabas en la lógica y en el cálculo, ibas a retornar esos capitales y pagar otra vez el 30%, pues, ¿qué era la sugerencia que hacíamos a los clientes? Déjalos allá en el extranjero y gástatelos en el extranjero, porque si los quieres regresar, vas a tener el tema de pagar otra vez impuesto. ¿En qué consiste este estímulo? Que si quieres regresar esos recursos, vas a tener una tasa preferencial del 15% en caso de que tú quieras ahora reinvertir esas utilidades en México. Entonces, básicamente ese es el estímulo para repatriación de capitales. Y en el caso de las entidades reciclo que se dedican al segmento agropecuario de pesca, silvicultura, les dan una exención de hasta 900,000 pesos para el pago del impuesto sobre la renta. Entonces, esto en estímulo, en apoyo a estos segmentos de negocio, en donde empiezan a emprender a lo mejor con la crianza o con la producción de pescado, ¿no? Una granja de este tipo de producto. ¿Cuál era la exención? Pues si durante el año tenías ventas de 1,000,000, 1,200,000, te exentúa este estímulo de pagar el impuesto sobre la renta de los 900,000, de los primeros 900,000 pesos, y entonces solamente pagarías sobre excedente 300,000 pesos, hablando del ejemplo de la venta del año de 1,200,000. Entonces, este estímulo es para este tipo de contribuyentes y también permanece el estímulo en zonas fronterizas en donde pueden tener un IVA del 8%. Entonces, son los estímulos que tenemos para el 2026. Sí, sí quise tocarlos, que aunque de forma directa pudiéramos no aplicarlos, pero sí pudieran servir en el caso de los reciclos AGAPES como una oportunidad de negocio. A veces hay programas en el gobierno que nos permiten obtener un recurso a través del cual podamos invertir en este tema de, de la industria agropecuaria, o en su caso, si tienen ustedes alguna idea de expandir sus negocios, pues mandar sus capitales al extranjero y ya no tener tanto en ese sentido el temor de regresar el recurso a reserva de que paguen el 15% preferencial, que es el estímulo que nos da la autoridad. Entonces, no es de forma directa, pero sí para otro tipo de proyectos que puedan tener ustedes. Y en el caso del impuesto especial sobre producción y servicios, también tenemos algunos cambios. En el panorama general podemos ver que hay incrementos de cuotas y nuevas tasas, porque incluyen productos que antes no estaban considerados aquí.
También una ampliación del objeto del impuesto, que es a lo que me refería, que se incluyen otros productos que antes no estaban, y un mayor impacto en precios finales que pudieran afectarnos o como consumidores o en el sentido de si los estamos vendiendo. El primero de ellos es en el caso de tabacos y productos con nicotina, tienen un incremento en tasa. Vemos en el caso de bebidas saborizadas con azúcares o endulcorantes que tienen incrementos en cuotas, que ahorita los vamos a ver. Videojuegos con contenido violento se incluyen como un producto grabado al 8% y juegos con apuestas y sorteos. Y vamos a ver la tabla cómo es que queda. En el caso de cigarros puros y tabacos labrados, la tasa que teníamos para 2025 era del 160% y ahora es del 200%. Puros y tabacos labrados hechos a mano queda del 30 al 32% y otros productos con nicotina que no eran objeto, ahora son objeto con una tasa del 100%. En el caso de videojuegos violentos, no eran objeto, ahora se incluyen con una tasa del 8% y juegos con apuestas pasa del 30% al 50%, que son los incrementos en tasas. ¿Qué es lo que podemos ver en este sentido también en bebidas azucaradas y endulcorantes, que aumentan por litro de 1,64 a 3 pesos por litro? Y se incluyen ahora las bebidas light o sin azúcar que tienen endulcorantes, se les introduce una cuota de 1,50 por litro para este tipo de bebidas. Si lo vemos como unidad de negocios y me dedico a vender productos de abarrotes, pues voy a tener un alza en los precios de los productos hacia mi público. Y si lo vemos como consumidores, pues en el mismo sentido. Tabaco sin nicotina también es el mismo caso. Entonces pasamos del 160 al 200% y 85 centavos sube la cuota por pieza. Los otros productos con nicotina ya los habíamos explicado. Y también en el caso de la gasolina, pues tenemos una cuota de 6,70 pesos por litro y en la premium 5,65 por litro y en el diésel 7,36 por litro. A lo mejor no somos eh, entidades que nos dedicamos a la comercialización de combustible de gasolina, pero sí la consumimos de forma directa en nuestras unidades de negocios y tenemos equipos de reparto y de forma indirecta como usuarios. Entonces nos va a impactar a nivel económico también, que al final del día, ¿qué es lo que vemos esto? Que va generando incrementos en precios como una cadena de suministro de todas las entidades que participan en la economía. Entonces es lo que podemos eh, percibir de forma personal, va a implicar un aumento generalizado en precios y pues eso va a generar una tendencia inflacionaria. Las operaciones del 2025 en materia de IEPS que se hayan efectuado y facturado con las cuotas y tasas del 2025 y se cobren el 2026, si la entrega fue antes del 1 de enero y las cobramos antes del 11 de enero, se va a respetar esta parte de las tasas. Recordemos que el IEPS es un impuesto que se paga con la misma mecánica del impuesto al valor agregado. Va sobre flujos de efectivo, sobre lo que cobramos y sobre lo que pagamos. Esto, pues, me gustaría para estos puntos que veíamos del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado y del IEPS, que esto va a implicar un mayor uso de herramientas tecnológicas por el SAT en materia de fiscalización. ¿Qué es lo que vamos a poder estar observando? Y si no, algunos ya lo han de estar viviendo, que van a estar llegándonos o invitaciones o correos. Tenemos detectado que tienes un IVA cobrado de tanto y en nuestras bases de datos y que tú declaraste un IVA de este importe. Y van a estarnos llegando invitaciones de ese tipo si no buscamos a nivel de entidad o como contribuyentes tener conciliadas nuestras cifras, realizar una emisión correcta de nuestros comprobantes fiscales digitales. Entonces, en fiscalización va a estar la autoridad haciendo mayor uso de sus herramientas tecnológicas, compulsando que a través del CFDI
las bases de IVA, las bases de impuestos sobre la renta, las bases de IEPS incluso, contra lo que nosotros estemos declarando. Entonces, pues esto implica como contribuyentes que tengamos unos procesos de revisión continuos, que tengamos procesos de capacitación también con nuestros colaboradores y personas encargadas de la emisión de nuestras facturas. ¿Para qué? ¿En qué va a incidir en materia de IVA? Si nosotros emitimos un CFDI como PUE, inmediatamente eso la autoridad lo va a captar como un IVA cobrado. Si nuestros proveedores nos dan también sus facturas, que tengamos la precaución que si las pagamos durante el mes, si nos las emitieron como PPD, que tengamos el complemento de pago, porque en este mayor uso de herramientas tecnológicas, ¿qué es lo que va a compulsar la autoridad? Que el IVA declarado en nuestras facturas como cobrado sea el mismo que nosotros estemos declarando, que el IVA que nosotros estemos declarando esté soportado por esas facturas de nuestros proveedores y por esos complementos de pago. Entonces, aquí mi invitación sería que podamos estar conciliando de forma continua estos rubros y en su caso, pues también como entidades están ustedes en su derecho de poner políticas de pago a sus proveedores en el sentido de que ustedes se cubran. Si el proveedor no les está generando complementos de pago, en sus políticas establecer, quizá en su caso como medida correctiva, suspensión de pagos hasta que estén al corriente en ese sentido. ¿Para qué? Para que se eviten como contribuyentes, como empresarios, el que puedan tener invitaciones continuas por parte de la autoridad para que ustedes tengan reflejada la misma información en declaraciones respecto a sus facturas fiscales emitidas. Esto, al final del día, ya lo vieron el día de ayer, el tema de las restricciones de los certificados y muchas de ellas van motivadas también por este tipo de invitaciones en las cuales hay diferencias. Entonces, busquemos que esté conciliadas nuestras bases de IVA, de impuestos sobre la renta y de IEPS. ¿Por qué? Va a ser una forma de prevenir riesgos en el caso de sus entidades. Y por otro lado, la fiscalización para este 2026 también va a estar centrada en la restricción a devoluciones automáticas. Si ya lo vivimos en el 2025, que era realmente una tarea ardua el poder obtener una devolución de impuestos sobre la renta en el caso de los que eran sueldos y salarios, pues ahora va a ser aún todavía más complejo. Y pues esto también implica la fiscalización, bloqueo de beneficios por CFDIs falsos, incrementos en las tasas de recargos, que también ya lo debieron de haber tocado el día de ayer. Y pues, ¿cuáles serían mis recomendaciones? Que revisemos no solamente lo que veíamos hace un momento, la conciliación de nuestras bases de declaraciones con nuestras facturas, sino que también le demos soporte a la información que estamos registrando. ¿Para qué? Para que tenga materialidad. ¿A qué vamos con la materialidad? Que tengamos soportada nuestra operación, que no va a bastar con que tengamos un CFDI para poder hacer la deducción para impuestos sobre la renta o el CFDI, el pago para hacer el acreditamiento del impuesto al valor agregado, sino que tengamos también lo que soporta esa operación. ¿Cómo? Que tengamos un contrato, que tengamos una cotización, que tengamos una orden de compra y que además podamos demostrar en su caso que recibimos ese producto. Entonces, para que lo podamos tener presente a nivel de nuestros procesos en nuestras entidades. También que podamos tener actualización en nuestros sistemas contables y fiscales por los puntos que ahorita veíamos de tablas, tarifas, en el caso de algunos productos, que era, por ejemplo, lo de higiene, productos de higiene íntima que eran a la tasa cero, que podamos revisar esa parte, capacitar a nuestras áreas contables y administrativas para que podamos ser conscientes de la importancia que tiene emitir de forma correcta una factura y un complemento de pago, que en su caso podamos evitar u omisiones en la emisión de complementos de pago o que incluso dupliquemos, porque ¿qué pasa si genero una factura de una venta como PUE y después genero un complemento de pago sobre esa que es PUE?
pues estoy duplicando el impuesto al valor agregado. Entonces, para que podamos ser conscientes en ese sentido y podamos fortalecer a nuestros equipos y pues en atender estas áreas de oportunidad, si es que las tenemos, y evitar los riesgos. Y pues atender oportunamente los requerimientos del SAT para que no tengamos medidas de apremio por parte de la autoridad. Me gustaría concluir que pues al final del día 2026 se refuerza el control fiscal y la trazabilidad de las operaciones, que al final del día un cumplimiento preventivo va a reducir riesgos y al mitigar esos riesgos, pues le damos continuidad a nuestra razón de negocios. Le permitimos a nuestra organización poder seguir funcionando sin el tener restricciones en nuestros sellos, en nuestras cuentas bancarias y situaciones que pudieran poner en riesgo a a nuestro negocio, a nuestro patrimonio. Y pues la capacitación es clave para evitar este tipo de contingencias y también, ¿por qué no? Si no lo tenemos dentro, interno de nuestro negocio, porque nuestra infraestructura a lo mejor no es tan grande para que yo tenga un departamento contable, pues sí hay llegarnos de eh, personal que nos apoye, de profesionistas que nos puedan apoyar en esa área para que podamos pues prevenir riesgos y dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer. Como empresarios, cada uno tiene su área de negocio, algunos son creativos y tienen negocios muy fructíferos y su fuerte como directores pues va a ser esa parte, la organización, el conseguir clientes que puedan ceder a lo mejor esa parte o a sus áreas contables o a un profesional en la materia para que ustedes puedan dedicarse a lo que mejor saben hacer, vender y hacer crecer su negocio para que podamos ceder esa parte, porque a veces nos encasillamos en actividades operativas y podemos perder ese crecimiento, ese impulso por centrarme en tareas administrativas, cuando el fuerte en los empresarios es esa parte, ¿no? Su negocio y hacerlo crecer. Pues por mi parte serían los puntos que quería compartir con cada uno de ustedes. Aquí dejo los datos de mi contacto y para mí es un privilegio poder compartir este espacio. Estoy a sus órdenes. Cualquier duda o aclaración.